Dios en el centro. La teología reformada es sistemática. La ciencia de la teología sistemática se llama así porque intenta comprender la doctrina de una manera coherente y unificada. No es el objetivo de la teología sistemática imponer a la Biblia un sistema derivado de una filosofía particular. Más bien, su objetivo es discernir la interrelación de las enseñanzas de las Escrituras mismas. Históricamente, el teólogo sistemático asumió que la Biblia es la palabra de Dios y, como tal, no está llena de conflicto interno y confusión. Aunque muchos autores humanos tratan muchos temas a lo largo de un vasto periodo de tiempo, se pensó que el mensaje que surge es de Dios y, por lo tanto, es coherente y coherente. En este caso, la coherencia no se considera como el problema de las mentes pequeñas. La mente de Dios no es de ninguna manera pequeña. En la Iglesia moderna, las suposiciones del pasado no siempre se mantienen. Muchos han rechazado la inspiración divina de las Escrituras y con ello cualquier compromiso con una revelación unificada. Cuando uno se acerca a la Biblia como un documento puramente humano, no necesita reconciliar las enseñanzas de sus diversos autores. Desde este punto de vista, la teología sistemática generalmente es un intento de explicar la Biblia a la luz y bajo el control de un sistema traído a la Biblia desde el exterior. Otros evitan los sistemas por completo y adoptan una teología que es conscientemente relativista y pluralista. Ponen a los autores bíblicos en oposición entre sí y ven la Biblia misma como una colección de teologías en conflicto. En la Iglesia moderna, las suposiciones del pasado no siempre se mantienen. Muchos han rechazado la inspiración divina de las Escrituras y con ello cualquier compromiso con una revelación unificada. Cuando uno se acerca a la Biblia como un documento puramente humano, no necesita reconciliar las enseñanzas de sus diversos autores. Desde este punto de vista, la teología sistemática generalmente es un intento de explicar la Biblia a la luz y bajo el control de un sistema traído a la Biblia desde el exterior. Otros evitan los sistemas por completo y adoptan una teología que es conscientemente relativista y pluralista. Ponen a los autores bíblicos en oposición entre sí y ven la Biblia misma como una colección de teologías en conflicto. La primera piedra fundamental. La teología reformada clásica, por otro lado, considera a la Biblia como la palabra de Dios. Aunque reconoce que las Escrituras fueron escritas por diferentes escritores en diferentes momentos, la inspiración divina del conjunto lleva consigo la unidad y la coherencia de la verdad de Dios. Por lo tanto, la búsqueda reformada de una teología sistemática es un esfuerzo por descubrir y definir el sistema de doctrina enseñado internamente por las Escrituras mismas. Debido a que la teología es sistemática, cada doctrina de la fe toca de alguna manera a cualquier otra doctrina. Por ejemplo, como entendemos que la persona de Cristo afecta como entendemos su obra de redención. Si vemos a Jesús simplemente como un gran maestro humano, entonces nos inclinamos a ver su misión principalmente como una instrucción o influencia moral. Si lo consideramos como el Hijo de Dios encarnado, esto enmarca nuestra comprensión de su misión. A la inversa, nuestra comprensión de la obra de Cristo también influye en nuestra comprensión de su persona. Quizás ninguna doctrina tenga mayor relación con todas las demás doctrinas que la doctrina de Dios. La forma en que entendemos la naturaleza y el carácter de Dios mismo influye en cómo entendemos la naturaleza del hombre, que lleva la imagen de Dios, la naturaleza de Cristo, que trabaja para satisfacer al Padre, la naturaleza de la salvación, que es efectuada por Dios, la naturaleza de la ética, cuyas normas se basan en el carácter de Dios, y una miríada de otras consideraciones teológicas, todas basadas en nuestra comprensión de Dios. La teología reformada es ante todo teocéntrica más que antropocéntrica. Es decir, es centrado en Dios más que centrado en el hombre. Este centrado en Dios de ninguna manera denigra el valor de los seres humanos. Al contrario, establece su valor. La teología reformada se ha caracterizado a menudo por tener una visión baja de la humanidad debido a su insistencia en la caída de la humanidad y la corrupción radical. He argumentado que la teología reformada tiene la visión más alta posible de la humanidad.
Debido a que tenemos una visión tan elevada de Dios, nos importa mucho el creado a su imagen. La teología reformada toma el pecado en serio porque toma a Dios en serio y porque toma a las personas en serio. El pecado ofende a Dios y viola a los seres humanos. Ambos son asuntos serios. La teología reformada mantiene una alta visión del valor y la dignidad de los seres humanos. En este punto, difiere radicalmente de todas las formas de humanismo en que el humanismo asigna una dignidad intrínseca al hombre, mientras que la teología reformada ve la dignidad del hombre como extrínseca. Es decir, la dignidad del hombre no es inherente. No existe en sí mismo. La nuestra es una dignidad derivada, dependiente y recibida. En y de nosotros mismos somos del polvo. Pero Dios nos ha asignado un valor notable y un valor para nosotros como sus criaturas hechas a su imagen. Él es la fuente de nuestra vida y de nuestro propio ser. Él nos ha encubierto con una túnica de valor y valor. A veces surge una disputa sobre el objetivo o propósito del plan de redención de Dios. Se plantea la pregunta, ¿es el objetivo de la redención la manifestación de la gloria de Dios? ¿O es la manifestación del valor de la humanidad caída? ¿Es la meta centrada en el hombre o centrada en Dios? Si nos viéramos obligados a elegir entre estas opciones, tendríamos que optar por la primacía de la gloria de Dios. La buena noticia es que no necesitamos hacer una elección de Sofía aquí. En el plan de redención de Dios, vemos tanto su preocupación por el bienestar de su creación como su preocupación por la manifestación de su propia gloria. La gloria de Dios se manifiesta en ya a través de su obra de redención. Incluso se manifiesta en el castigo de los impíos. Dios muestra con sorprendente majestad tanto su inefable gracia como su justo juicio. Aunque no estoy enamorado del uso de la paradoja en el discurso teológico, no voy a dejar de afirmarlo ahora. Aunque no hay mucho en la doctrina reformada de Dios que difiera significativamente de la doctrina confesada por otras comuniones cristianas, el aspecto más distintivo de la teología reformada es su doctrina de Dios. ¿Cómo puede ser cierta esta afirmación? Aunque la doctrina reformada de Dios no es tan diferente de la de otros cuerpos confesionales, la forma en que esta doctrina funciona en la teología reformada es única. La teología reformada aplica la doctrina de Dios implacablemente a todas las demás doctrinas, por lo que es el principal factor de control en toda la teología. Por ejemplo, nunca he conocido a un cristiano confeso que no esté dispuesto a afirmar que Dios es soberano. La soberanía es un atributo divino confesado casi universalmente en el cristianismo histórico. Sin embargo, cuando presionamos la doctrina de la soberanía divina en otros ámbitos de la teología, a menudo se debilita o se destruye por completo. Muchas veces he oído decir que la soberanía de Dios está limitada por la libertad humana. En esta declaración, la soberanía de Dios no es absoluta. Está limitado por un límite y ese límite es la libertad humana. La teología reformada insiste, de hecho, en que el Creador ha asignado al hombre una medida real de la libertad. Pero esa libertad no es absoluta y el hombre no es autónomo. Nuestra libertad está siempre y en todas partes limitada por la soberanía de Dios. Dios es libre y nosotros somos libres. Pero Dios es más libre que nosotros. Cuando nuestra libertad choca contra la soberanía de Dios, nuestra libertad debe ceder. Decir que la soberanía de Dios está limitada por la libertad del hombre es hacer que el hombre sea soberano. Para estar seguros, la afirmación de que la soberanía de Dios está limitada por la libertad humana puede expresar simplemente la idea de que Dios, de hecho, no viola la libertad humana. Pero por supuesto esto es un asunto diferente. Si Dios nunca viola la libertad humana, no es por ningún límite a su soberanía. Es porque soberanamente decreta no hacerlo. Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo si quiere. En la teología reformada, si Dios no es soberano sobre todo el orden creado, entonces no es soberano en absoluto. El término soberanía se convierte con demasiada facilidad en una quimera. Si Dios no es soberano, entonces Él no es Dios. Pertenece a Dios como Dios ser soberano.
La forma en que entendemos su soberanía tiene implicaciones radicales para nuestra comprensión de las doctrinas de la providencia, la elección, la justificación y muchos otros. Lo mismo podría decirse con respecto a otros atributos de Dios, como su santidad, omnisciencia e inmutabilidad, por nombrar solo algunos. La teología reformada es católica. En el siglo XVII surgió una disputa en la comunidad reformada de Holanda. Un grupo de teólogos llegó a ser conocido como los remonstrantes porque protestaron contra 5 artículos de teología reformada. Estos 5 puntos más tarde se conocieron como los 5 puntos del calvinismo, que han sido resumidos por el popular tulipán acróstico. Este acróstico, que examinaremos más de cerca en la parte 2, representa la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. El Sínodo de Dort condenó a los remonstrantes y reafirmó los 5 puntos, como parte integral de la teología reformada ortodoxa. Desde este sínodo, se ha vuelto cada vez más popular ver la teología reformada exclusivamente a la luz de estos 5 puntos. Aunque estos 5 puntos pueden ser fundamentales para la teología reformada, de ninguna manera agotan este sistema de doctrina. Hay mucho más en la teología reformada que los 5 puntos. La teología reformada no solo es sistemática sino también católica y comparte mucho en común con otras comuniones que forman parte del cristianismo histórico. Los reformadores del siglo XVI no estaban interesados en crear una nueva religión. Estaban interesados, no en la innovación, sino en la renovación. Eran reformadores, no revolucionarios. Así como los profetas del Antiguo Testamento no repudiaron el pacto original que Dios había hecho con Israel, buscando en cambio corregir las desviaciones de la fe revelada, los reformadores llamaron a la Iglesia a sus raíces apostólicas y bíblicas. Aunque los reformadores rechazaron la tradición de la Iglesia como fuente de revelación divina, no despreciaron todo el alcance de la tradición cristiana. Juan Calvino y Martín Lutero citaron frecuentemente a los padres de la Iglesia, especialmente a Agustín. Creían que la Iglesia había aprendido mucho en su historia y deseaban conservar lo que era verdad en esa tradición. Por ejemplo, los reformadores abrazaron las doctrinas articuladas y formuladas por los grandes concilios ecuménicos de la historia de la Iglesia. Incluidas las doctrinas de la Trinidad y de la persona y obra de Cristo formuladas en los concilios de Nicea en 325 y de Calcedonia en 451. En el Nuevo Testamento mismo vemos un conflicto concerniente a la tradición. Jesús fue frecuentemente encerrado en controversia con los fariseos y escribas sobre la tradición de los rabinos. Jesús no consideraba la tradición rabínica como inviolable. Por el contrario, reprendió a los fariseos por elevar esta tradición humana al nivel de la autoridad divina, que comprometió a esta última. Debido a este severo reproche de la tradición humana, tendemos a pasar por alto los aspectos positivos de la tradición articulados en el Nuevo Testamento. El término tradición aquí se refiere a lo que se entrega. Pablo habla con gusto de la tradición del Evangelio en la que trabajó. Es el deber de toda generación de cristianos transmitir una tradición. Así como Israel fue llamado a transmitir a sus hijos las tradiciones instituidas por Dios, la Iglesia debe transmitir la tradición apostólica a cada generación sucesiva. En este proceso, sin embargo, siempre existe el peligro de agregar acrecentamientos a la tradición apostólica que son contrarios a los originales. Es por eso que los reformadores insistieron en que su trabajo de reforma no estaba completo. La Iglesia está llamada a ser siempre reformanda, siempre reformando. Cada comunidad cristiana crea su propia subcultura de costumbres y tradiciones. Tales tradiciones son a menudo extremadamente difíciles de superar o abandonar. Sin embargo, sigue siendo nuestra tarea en cada generación examinar críticamente nuestras propias tradiciones para asegurarnos de que sean coherentes con la tradición apostólica. Los reformadores tomaron la historia de la Iglesia muy en serio y debemos hacer lo mismo hoy. Enseño teología sistemática en un seminario reformado al que asisten estudiantes de diversos orígenes confesionales. Esto incluye a muchos bautistas.
Cuando enseño los sacramentos, sé que muchos de mis alumnos son bautistas y no abrazan la doctrina del bautismo infantil. Les señalo que la práctica del bautismo infantil es la posición mayoritaria en la historia de la Iglesia entre la mayoría de las comuniones cristianas. Les recuerdo que, aunque históricamente su posición es minoritaria, eso de ninguna manera la hace falsa. De hecho, la minoría puede ser y muchas veces tiene razón. Les pido a mis estudiantes bautistas que examinen la posición mayoritaria para ver por qué esa tradición sostiene que lo hace. Hago esto por más de una razón. Este tema divide a los cristianos fervientes, ambos lados de los cuales claramente desean agradar a Dios. Al menos uno de estos dos grupos está en error. El bautismo de los niños está de acuerdo con la voluntad divina o no lo está. Alguien está equivocado, pero ambos creen que tienen razón. Al examinar los debates históricos sobre este tema, podemos ser persuadidos de cambiar nuestro pensamiento. Como mínimo, adquiriremos una comprensión más profunda de los problemas involucrados. Esto crea un ambiente de entendimiento mutuo incluso en medio de serios desacuerdos. La teología reformada es evangélica. El término evangélico se hizo prominente durante la Reforma, cuando era prácticamente un sinónimo de protestante. Los historiadores a menudo han sugerido que las dos causas principales de la Reforma eran los problemas de autoridad y justificación. Con frecuencia, la cuestión de la autoridad se denomina causa formal de la Reforma, mientras que la cuestión de la justificación se denomina su causa material. Con esto se entiende que la cuestión central era la justificación, mientras que el telón de fondo de la controversia era la autoridad. Las consignas gemelas de sola Escritura y sola Fide se convirtieron en los gritos de batalla de la Reforma. Vamos a examinar estos dos asuntos con más detalle más adelante. Los anotamos ahora de pasada para decir que el término evangélico fue el término general que se aplicó a muchos grupos que, a pesar de su separación en diferentes denominaciones, acordaron estos dos temas básicos en contra de la Iglesia Católica Romana. Cuando declaramos que la teología reformada es evangélica, queremos decir que la teología reformada comparte con otros grupos protestantes un compromiso con las doctrinas históricas de sola Escritura y Fide. Desde el siglo XVI, el término evangélico ha experimentado un desarrollo significativo, por lo que hoy en día es difícil de definir. En el siglo XX, tanto el concepto de autoridad bíblica como la naturaleza y el significado de la justificación solo por la fe han sido desafiados desde dentro de la comunidad de confesores evangélicos. Ya no es seguro asumir que si una persona se llama a sí misma evangélica, está comprometida con sola Escritura o sola Fide. En un libro reciente, un escritor católico romano se describió a sí mismo como un católico evangélico y afirmó su compromiso con el romanismo ortodoxo. Afirmó la etiqueta de evangélico porque él también cree el Evangelio. Este autor entiende el significado de la raíz del término evangélico. Los reformadores se llamaron a sí mismos evangélicos porque creían que la doctrina de la justificación solo por la fe es fundamental y esencial para el Evangelio. Ya que la palabra bíblica para evangelio es evangelio, usaron el término evangélico para afirmar su convicción de que sola Fide es el Evangelio. Por supuesto, la Iglesia romana del siglo XVI no estaba de acuerdo con los reformadores y argumentaba que la sola Fide es una grave distorsión del Evangelio. A la luz del debate histórico, no es sorprendente encontrar adeptos en ambos lados del tema que se llaman a sí mismos evangélicos hoy. Por supuesto, también se debe reconocer que hay personas dentro de la Iglesia Católica Romana que son evangélicas en el sentido protestante, creyendo la visión reformista del Evangelio y no la visión católica romana. En cualquier caso, cuando digo que la teología reformada es evangélica, uso el término en su sentido clásico e histórico. La teología reformada comparte un cuerpo de doctrinas evangélicas comunes con otras comuniones cristianas.